Bueno, hoy vamos a arrancar con la guía 1, con la primera parte de esta guía y bueno, el objetivo va a ser estimar el periodo de un péndulo a partir de un conjunto de mediciones. Bueno, repasemos algunas cosas que estuvimos viendo en las clases anteriores. Por un lado dijimos que les contamos cómo expresar el resultado de una medición. ¿Sí? Les dijimos que el resultado de una medición siempre es un intervalo, en donde yo voy a definir el valor absoluto, que es el valor más representativo de esa medición, x0, más menos un error absoluto, ¿sí? La incerteza asociada a esa medida. Entonces, fíjense que el resultado de esta medición, escrito de esta manera, obviamente con su correspondiente unidad, representa este intervalo que está aquí dibujado. Y donde también tienen que recordar que siempre tienen que tener en cuenta que el error absoluto de la medición contempla todas las fuentes de error que puedan estar presentes en un experimento. En este caso nosotros lo simplificamos a tres posibles fuentes de error asociados al error instrumental, el error estadístico y el error sistemático. Pero recuerden que siempre deben considerarse todas las fuentes de error posibles. Bueno, una de las cosas que quiero mencionar, contarles en la clase de hoy es cómo yo comparo dos mediciones. ¿Sí? Yo tengo dos mediciones, por ejemplo, el periodo de un péndulo, que los medí dos veces consecutivas y quiero comparar esas mediciones, ver lo que se dice es, me gustaría saber si son iguales o distintas, pero en el laboratorio, en vez de hablar de si son iguales o distintas, nos vamos a referir a los términos distinguibles o indistinguibles. ¿Sí? Queremos saber si esas mediciones son indistinguibles. Entonces, ¿cómo yo hago ese análisis? Como ya dijimos, todo resultado de una medición va a tener una incerteza asociada. Entonces, yo cuando quiero ver que esas dos mediciones, llamémosla x1 y x2, son indistinguibles, lo que tengo que hacer es comparar intervalos y ver, establecer algún criterio. En este caso, el criterio es que dos mediciones son indistinguibles si sus intervalos de resultados se solapan en al menos algún punto. ¿Sí? Que acá está dibujado para este ejemplo en zona gris, ¿sí? La intersección de esos dos intervalos. Por ende, en este ejemplo que estamos mostrando gráficamente acá, estas dos mediciones, ¿sí? Son indistinguibles. Matemáticamente yo no, es decir, yo puedo evitarme dibujar intervalos para comparar estas dos mediciones y plantearlo matemáticamente, ¿no? Que en definitiva lo que representa, o lo que tendría que hacer, que es equivalente a esto de graficar intervalos, es ver directamente tomar el módulo de sus valores absolutos, ¿sí? x01 menos x02, la diferencia, el módulo, y ver si esa diferencia es menor que la suma al módulo de sus errores absolutos. Entonces, si se cumple esta desigualdad, significa que no hay diferencia significativa. Esto significa que si se cumple esta desigualdad, los intervalos se solapan en al menos algún punto. Y si no se cumple esta desigualdad, significa que las mediciones son distinguibles, es decir, que las mediciones son distintas, los intervalos están muy alejados uno respecto de otro, ¿sí? Bueno, otro tema que también necesitamos conocer es cómo a veces se suelen clasificar las mediciones. Es decir, las mediciones se suelen decir, hablar de mediciones directas y de mediciones indirectas. En una medición directa, el resultado lo obtengo directamente de la lectura del instrumento de medición. Es decir, por ejemplo, si yo mido el largo de una mesa con una cinta métrica, leo directamente el resultado de mi instrumento, de mi cinta métrica, y de esa manera determino el largo. En el caso de una medición indirecta, bueno, uno obtiene el resultado de una medición a partir de la medición de otras magnitudes, que obviamente necesitan relacionarse de algún modo mediante alguna función matemática para conocer el valor de la magnitud que a mí me interesa. Por ejemplo, ahora yo quiero conocer el área de la mesa.
Entonces, ¿cómo la puedo determinar si solamente tengo una cinta métrica? Bueno, puedo medir el largo y el ancho, ¿sí? Ahí tengo dos mediciones, dos magnitudes diferentes, y luego multiplicarlas para de esa manera obtener de forma indirecta el área de la mesa. Bien, una vez definidos estos conceptos de medición directa e indirecta, bueno, tenemos que discutir otro tema de cuán confiable es el resultado de mi medición. Entonces, lo que se sugiere es repetir esa medición al menos 2 o 3 veces más y comparar los resultados obtenidos. Entonces, si yo realizo una medición, por ejemplo, del largo de mi mesa, obtengo un valor. Lo repito 2 veces más y si esos valores se repiten, ¿en qué sentido? Que si esos valores obtenidos entre sí son indistinguibles, puedo reportar como resultado de mi medida alguno de esos valores que obtuve. Pero en otras circunstancias van a aparecer otras fuentes de error, que ya mencionamos la clase pasada, que son los errores estadísticos o aleatorios. Y eso, ¿cómo yo me doy cuenta de que puede estar entrando en juego ese tipo de error? Bueno, yo repito varias veces la medición del largo de mi mesa y obtengo resultados obtengo resultados distinguibles, es decir, los intervalos de mis mediciones no se solapan. Justamente lo que generan los errores estadísticos o errores aleatorios es una distinguibilidad entre un dato y otro, ¿sí? Cuando obviamente yo estoy repitiendo un experimento en las mismas condiciones. Y eso es sobre lo que vamos a trabajar en la clase de hoy, particularmente. Supongamos que yo tengo un conjunto de n mediciones de una misma magnitud, en este caso, en el caso que vamos a estudiar nosotros, el periodo de un péndulo, cuyos resultados son individuales, x1, x2 hasta xn. Bueno, a mí me interesa conocer o estudiar. ¿Hay alguna regularidad entre esos datos? ¿Algún dato aparece más veces que otro, es decir, con mayor frecuencia que los demás? Entonces, en definitiva, ¿cómo yo encuentro ese resultado que mejor representa mi conjunto total de mediciones? Bueno, y entonces una de las cosas que uno puede hacer si uno tiene un conjunto grande de mediciones, ¿sí? De una misma magnitud, es hacer un gráfico. ¿Un gráfico de qué manera? Es decir, lo que vamos a utilizar en esta clase son histogramas. Justamente los histogramas me permiten ver cómo se distribuyen mis mediciones. Entonces, ¿cómo se grafica un histograma? Bueno, en definitiva, yo lo que voy a tener es un rango sobre el cual se están moviendo mis mediciones. Mis mediciones me dan resultados que oscilan, es decir, que se mueven entre xmin, x mínimo y x máximo, ¿sí? Yo ese rango lo divido en intervalos de igual ancho. Este ancho del intervalo, ¿sí? Que en definitiva me va a dar el ancho de las columnas del histograma, se llama factor de clase o bin size. Luego, una vez que yo tengo definido el rango y tengo indicados los intervalos de clase, bueno, lo que hago es dibujar rectángulos cuya altura es proporcional a la cantidad de mediciones que caen dentro de cada intervalo. Entonces, lo que yo estoy graficando en definitiva es el número de ocurrencia en función de la variable que yo esté estudiando. En este caso la llamo en forma genérica X. Y bueno, luego si uno normaliza, ¿no?, por el número total de datos, este eje vertical, en vez de ser número de ocurrencias, se convierte en frecuencia de ocurrencia. Pero es importante tener en cuenta que en ese caso uno tiene que normalizar por el número total de datos. Por lo tanto, este gráfico me permite ver cómo se distribuyen los datos para el conjunto de mediciones que yo realice. Bueno, como acabo de mencionar, como se ve en esta diapositiva, en particular, esta distribución parece seguir algo que tiende a una forma de campana, ¿no? Bastante simétrico, con una barra central más alta y luego barras que van decayendo a medida que uno se va alejando del centro. Entonces nos podemos preguntar, bueno, ¿todos los histogramas efectivamente tienen esta forma de campana? Y bueno, la respuesta obvia es no.
Es decir, uno, por ejemplo, acá hay muchísimos ejemplos, pero bueno, acá solamente voy a mencionar algunos. Si uno, por ejemplo, arroja un dado y anota los resultados que uno obtiene, bueno, acá ve que la distribución es homogénea, ¿no? Es decir, todos los valores pueden ocurrir prácticamente con igual probabilidad. Y por otro lado hay otro tipo de distribuciones, ¿no? Es decir, hay un histograma que se conoce como histograma bimodal, donde hay dos valores que caracterizan a esta distribución, histogramas multimodales y bueno, un montón de otras distribuciones más, que nosotros no vamos a trabajar, no vamos a estudiar en la clase de hoy, ¿no? Y bueno, ahora el primer paso sería, bueno, hacer un histograma para ver cómo se distribuyen mis datos, pero bueno, yo quiero obtener un poco más de información, ¿no? Poder decir un poco más de esas mediciones. Entonces, vamos a hacer uso de los conceptos de la teoría estadística. Tengan en cuenta que en esta clase es una clase introductoria de estadística para laboratorio, es decir, y es la única clase que le vamos a dedicar a hablar en detalle sobre estos temas. Entonces, no vamos a hacer grandes desarrollos o demostraciones, sino que vamos a discutir algunos conceptos que es importante conocerlos y saber cómo hacer los cálculos y cómo interpretarlos para poder analizar nuestros datos, ¿sí? Entonces, una de las cosas que me interesa discutir o mencionar en esta clase son lo que se conocen como medidas de centralización, ¿no? Por un lado tenemos, supongamos de vuelta que tenemos un conjunto de n mediciones de una misma magnitud, entonces podemos definir lo que se conoce como media o promedio, justamente que es el promedio aritmético de esas mediciones. Yo sumo el total, es decir, todas mis mediciones y la divido por el número total de mediciones. Esta es una cantidad que nos resulta familiar a todos. Otra medida que se define es la mediana. La mediana es un valor tal que si yo ordeno mis mediciones de menor a mayor, yo tengo que la mediana lo que hace es separar por la mitad el total de mis observaciones, de manera tal que el 50% de mis mediciones son menores a las medianas y el 50% restante de mis mediciones son mayores a la mediana. Y otra cantidad que también se suele utilizar cuando uno hace este tipo de análisis sobre distribuciones de datos es la moda. La moda en definitiva es aquel valor que se repite más veces, aquel valor que sale con mayor frecuencia. Y para que se entiendan un poco estas ideas, acá se muestra con un ejemplo, ¿no? A partir de un histograma. Este histograma no tiene forma de campana, donde, bueno, se identifican cada uno de estos valores. Es decir, la moda es el valor que se repite más veces, entonces lo identifico como la barra más alta del histograma. Después, bueno, para la mediana tendré que hacer algunos cálculos, pero en este ejemplo representa la barra que se muestra al lado de la moda, la segunda barra más alta, y luego la media, que en la media en definitiva yo tomo mi conjunto de mediciones, calculo el promedio, resulta que la media corresponde a esta barra que se muestra en este ejemplo. Otras cantidades que es importante conocer y que nos van a dar información respecto de la distribución de mis datos es lo que se conoce como desvío estándar. El desvío estándar me indica básicamente cuán dispersos van a estar mis datos respecto del valor promedio, respecto de la media. Uno puede definir lo que se conoce como desvío estándar poblacional o desvío estándar de la muestra. Es decir, yo no puedo medir el total, mi universo total de mediciones, sino que puedo obtener un conjunto finito, una muestra de ese conjunto de mediciones. Entonces, bueno, la única diferencia, que no vamos a entrar en detalles de por qué esto es así, pero bueno, básicamente es porque yo tengo un número finito de datos. Fíjense que la diferencia entre estas dos cantidades es el n-1 que está dividiendo aquí abajo, ¿sí? Donde yo tengo que, ahora lo que estoy sumando cuadráticamente son estas desviaciones. XY menos el valor promedio, que justamente indica la diferencia
de cada uno de los valores respecto de la media, esta cantidad. Esto lo sumo cuadráticamente y luego lo divido por el número total de mediciones o por n-1 y luego le saco la raíz cuadrada. Entonces, es importante tener en cuenta estas diferencias, pero en definitiva cuando el número de mediciones es muy grande, uno encuentra que, o se obtiene, se puede demostrar que el desvío estándar de la muestra tiende al desvío estándar poblacional. Bien, entonces, como les decía, lo que representa el desvío estándar, ya sea de la muestra o poblacional, es justamente es una medida de la dispersión de los valores que yo medí. Y además lo que hace es caracterizar las medidas experimentales individuales, ¿sí?, que uno realiza para poder encontrar el valor más representativo o lo que llamamos en este caso valor verdadero. Bien, entonces ya hablamos de estas medidas de centralización, es decir, del valor de la media, de la mediana, de la moda. Introducimos estos conceptos de desvío estándar. Ahora, en definitiva, como resultado de mi medición voy a reportar un promedio, lo que les tengo que contar es cómo uno define el error estadístico. Entonces, como decía, el resultado de mi medición va a ser un valor absoluto más menos un error absoluto, donde cuando yo tengo un conjunto de n mediciones, ¿sí?, donde hay un error aleatorio presente o error estadístico, lo que voy a tener como valor más representativo de mi medición es el valor promedio, que justamente proviene de combinar todas las mediciones que yo realicé de algún modo para poder informar el valor más representativo de esa medida, más o menos un error absoluto. Como les decía, en este caso, el error absoluto siempre tengo que tener en cuenta todas las fuentes de error. Si suponiendo que no hay error sistemático, voy a considerar en este caso solamente el error estadístico y el error instrumental. Ahora, el error instrumental, bueno, ya lo discutiremos ahora cuando empecemos a trabajar en los distintos conjuntos de datos o en los distintos experimentos. Y el error estadístico para un conjunto de n mediciones va a estar dado por lo que se conoce como desvío estándar, pero de la media, es decir, desvío estándar del promedio. El desvío estándar del promedio se define como el desvío estándar poblacional dividido el número total de mediciones de la muestra. Esta cantidad, que es el desvío estándar de la media, indica que si realizo una nueva serie de mediciones, hay un 68% de probabilidad de que un nuevo promedio caiga dentro de este intervalo. Bien, este es un resumen de lo que les acababa de mencionar. Entonces recuerden que cuando uno tiene un conjunto de mediciones y tiene un error estadístico presente, va a reportar el valor absoluto de la medición a partir del promedio, y donde yo voy a tener que tener en cuenta todas las fuentes de error posibles, y donde el error estadístico se define como sigma dividido raíz de n. Es importante que noten de esta ecuación, ¿sí?, que al aumentar, es decir, esta cantidad, al aumentar el número de datos se mantiene estable, o se debería mantener estable si la estadística está bien definida. Pero si esta cantidad es estable y, es decir, relativamente constante, ¿no?, y aumento el número de mediciones, entonces esta cantidad del error estadístico tiende a disminuir. Bueno, ahora veamos con un ejemplo por qué esperamos que el valor del desvío estándar se mantenga estable al aumentar el número de mediciones. Para ello lo que tenemos que mirar directamente es la ecuación del desvío estándar. Fíjense que yo tengo la sumatoria de estas diferencias de i, que es la diferencia entre el valor medido menos el valor promedio o la media. Estos términos están elevados al cuadrado y se divide por el número total de las mediciones y luego uno saca raíz cuadrada. Entonces, en este ejemplo se muestran un conjunto de resultados xy
y estas diferencias de los valores respecto de la media. Fíjense que estas diferencias van a oscilar, para este ejemplo, entre menos 3 y 3, porque el valor promedio o la media para este conjunto de mediciones es 10. Y tengo un total de 17 mediciones. Entonces, si yo calculo esta cantidad, ¿sí? Sigma, lo que tengo que hacer es introducir todas estas diferencias de i y elevarlas al cuadrado y sumarlas, ¿sí? Básicamente hacer esta cuenta. Y me da un resultado para este ejemplo. Si yo aumento el número de mediciones, yo esperaría que estas diferencias se terminen oscilando en este conjunto de valores entre menos 3 y 3. Entonces van a aparecer más términos, pero a su vez, al aumentar el número de mediciones, también va a cambiar este valor de n, ¿sí? Entonces, cuando la estadística está bien definida, la forma del histograma no debería cambiar de manera apreciable. Lo que sí va a cambiar, obviamente, es la cantidad de datos que hay en cada columna o en cada barra. Bueno, por otro lado, les comentaba que bueno, hay distintos tipos de distribuciones que uno puede encontrar dependiendo del tipo de experimento que esté realizando. En particular, nosotros nos vamos a enfocar a una distribución en particular, que es la que se conoce como distribución de Gauss. Entonces, si yo tengo un conjunto de n mediciones, al aumentar, ¿no?, el número de mediciones, suponiendo que tengo esta distribución, encontramos que el conjunto de datos se va a ir aproximando a alguna distribución límite, ¿no? Que se va a empezar a definir cada vez mejor cómo se distribuyen realmente los datos. Cuando yo tengo errores casuales o errores aleatorios, esta distribución que encontramos acá es lo que se conoce como distribución de Gauss. En la bibliografía también lo van a encontrar como distribución normal o campana de Gauss. Entonces, si yo tengo esta distribución de datos, fíjense que esta distribución está representada por el gráfico que se muestra aquí abajo, ¿sí? Fíjense que la curva roja estaría limitando lo que sería la distribución de datos que se está mostrando aquí arriba en azul. Bueno, esta es la forma funcional de una distribución de Gauss, en donde pueden ver que hay varios parámetros que están entrando en juego. Por un lado tenemos este valor, ¿sí?, que representa el centro de la campana, como se muestra en este gráfico, y esta cantidad sigma que representa el ancho de la campana. Tengan en cuenta que el ancho de la campana en una distribución gaussiana no es el ancho a mitad de altura, sino en los puntos de inflexión de la curva. ¿Qué características tiene esta distribución o esta función? Bueno, justamente como les decía, tiene un máximo en este valor, tiene forma de campana y a medida que uno se va alejando del valor central, cae asintóticamente a 0. Esta cantidad sigma representa lo que nosotros vimos anteriormente como el desvío estándar, y donde está centrada la campana corresponde al valor promedio de la curva. ¿Y qué particularidad tiene en la distribución de Gauss? Que tanto la media como la moda como la mediana coinciden, ¿sí? Ahora enfoquémonos un poco más en cómo entra en juego este valor de sigma en una distribución gaussiana. Para que se entienda un poco mejor esto, hice varios ejemplos acá donde estuve variando distintos parámetros. En este primer gráfico, lo que hice es graficar esta función de Gauss, ¿sí?, dejando fijo el valor promedio, pero variando el valor de sigma, que aparece aquí y aquí. Fíjense que todas las curvas, todas las campanas están centradas en torno a 6, pero lo que cambia es el valor de sigma. Al cambiar el valor de sigma, cambia el ancho de la campana. Entonces fíjense que mientras más chiquito es sigma, acá en este ejemplo es la curva azul, que con un sigma de 0.4, más angosta es la campana. Y fíjense el caso opuesto, ¿no?, la curva verde, tenemos un sigma de 1.6, la campana se ve mucho más ensanchada. Entonces,
justamente lo que decía, que si uno tiene un sigma pequeño, ¿sí? Un sigma chico en comparación con otros valores de sigma, uno se refiere a que tiene una alta precisión del experimento. ¿Esto qué significa? Que si yo repito mi medición un montón de veces, resulta que todas las mediciones caen en este pequeño intervalo, en el caso que tuviese un desvío estándar de 0.4. Mientras que si el valor de sigma es muy grande, la campana está muy ensanchada. ¿Y eso qué significa? Que mis datos están muy dispersos respecto del valor promedio. Entonces, justamente mientras mayor sea el valor de sigma del desvío estándar, uno va a tener mayor variabilidad de los datos respecto de la media, ¿sí? Va a haber una mayor variación de los resultados de mis mediciones respecto del valor promedio. Y acá simplemente se muestra otro ejemplo en donde, bueno, yo mantuve los valores de sigma, pero cambié el valor del X promedio. Entonces, al cambiar el valor del X promedio, veo que las campanas están centradas en distintos lugares, ¿sí? Bueno, este ejemplo que mostré acá es simplemente para entender un poco cómo entran en juego estos dos parámetros importantes, que es el valor promedio y el valor de sigma dentro de una función gaussiana. Bueno, volviendo un poco ahora a cómo aprovechar las distribuciones gaussianas para poder hacer predicciones, es decir, todos estamos de acuerdo que es imposible predecir el valor exacto de una nueva medición, pero sí podemos decir con una cierta probabilidad dentro de qué intervalo puede caer esa nueva medida. Entonces, nosotros lo que vamos a estudiar en este caso, en esta clase, es distribuciones gaussianas. Entonces, utilizando la función de Gauss, uno puede predecir esas probabilidades, ¿no? Es decir, si uno tiene un conjunto de datos que sigue una distribución gaussiana, se puede demostrar que el conjunto de datos, para ese conjunto de datos hay una probabilidad del 68% de que una nueva medición se encuentre dentro de este intervalo, es decir, definido por X promedio más menos sigma. Mientras que si uno amplía ese intervalo hasta X promedio más menos 2 sigma, esa probabilidad sube alrededor del 95%. Es decir, de vuelta, ¿cómo se puede interpretar esto de otra manera? Bueno, que el 68% de mis observaciones, de mis mediciones, caen dentro de este intervalo X promedio más menos sigma, y que el 95% de mis datos caen dentro de X promedio más menos 2 sigma, y que aproximadamente un 99, casi un 100%, 99.7% de esas observaciones, de esas mediciones, caen en el intervalo definido por X promedio más menos 3 sigma, ¿sí? Y algo también importante para destacar en esta clase, bueno, ¿por qué es tan importante la distribución de Gauss, ¿no? Es decir, sabemos que no todas las distribuciones de datos son gaussianas, entonces uno no siempre obtiene histogramas que son simétricos y acampanados, ¿sí? Bueno, sin embargo, más allá de eso, la distribución de Gauss es una distribución ampliamente usada en un montón de áreas. Entonces, bueno, justamente uno de los resultados más importantes de la teoría de la probabilidad es lo que se conoce como el teorema central del límite. Es decir, cuando uno tiene una muestra lo suficientemente grande, la distribución de las medias, ¿sí? La distribución de los promedios, sigue aproximadamente una distribución normal. Y esto se aplica independientemente de la forma de la distribución de la muestra, ¿no? Es decir, de la población. Supongamos que yo tengo un conjunto de n muestras y tengo este histograma. Cuando yo luego grafico el histograma de las medias, ¿sí? Supongamos que ahora en vez de tener un solo histograma, tuviese m histogramas, ¿sí? Y a cada uno de ese conjunto de datos yo le calculo la media y luego realizo un nuevo histograma a partir de los promedios, resulta que los promedios siguen una distribución gaussiana, independientemente de cómo era el histograma original.
Eso es justamente un poco lo que dice el teorema del límite central, que están centrados en torno a un valor promedio con un desvío y bueno, y hay un desvío estándar de la media también definido. Entonces, si nosotros tenemos un conjunto de datos y una muestra de tamaño n, tenemos que recordar que un parámetro importante es el valor promedio de esa medición, de ese conjunto de mediciones, el desvío estándar de la muestra, que sabemos que tiende al desvío estándar poblacional cuando el número de mediciones es grande, y justamente cómo yo interpreto este desvío estándar, bueno, esto me dice que hay una probabilidad del 68% de que un nuevo dato caiga dentro de este intervalo. Si recuerden que el desvío estándar de la muestra, lo que me está indicando es cómo se dispersan los datos en torno al valor promedio. Y por otro lado, tengo que recordar que también es un parámetro importante que se define el desvío estándar de la media, que es el desvío estándar poblacional dividido raíz de n, y esto lo que me dice es que dentro de este intervalo hay un 68% de que un nuevo promedio caiga en este conjunto de valores. Bueno, y un tema también que me parece importante destacar o recordar, porque a veces se olvidan de las unidades en los informes, es que tanto el desvío estándar como el desvío estándar de la media o el error estadístico se miden en las mismas unidades de los datos originales. Bueno, para finalizar esta introducción al tema, bueno, repasemos las cosas que estuvimos viendo. Si tenemos entonces un conjunto de mediciones de tamaño n, vimos que, bueno, el resultado de la medida, recordemos que hay que expresarlo como el valor absoluto más menos su error absoluto, donde si yo tengo un conjunto de mediciones y hago estadísticas sobre los datos, tengo que reportar como valor absoluto el valor promedio de las mediciones, la media, ¿sí? Y para el error tengo que tener en cuenta todas las fuentes de error. En este caso se está considerando solamente error instrumental y error estadístico. Y por otro lado que el error estadístico es igual, corresponde al desvío estándar de la media, que es el desvío estándar, ¿sí? Sigma dividido raíz de n, que donde n es el número total de mediciones. Y recordemos cómo se expresa el desvío estándar poblacional, donde sabemos que el desvío estándar de la muestra tiende al poblacional cuando aumenta el número de mediciones. Por otro lado, fijándonos en el error estadístico, podemos ver que esta cantidad, si la estadística está definida, se mantiene estable a medida que aumenta el número de mediciones, pero este cociente disminuye con el valor de n. Entonces, esto significa que el error estadístico puede reducirse aumentando el número de mediciones, pero hay un límite, ¿no? Es decir, una vez que yo el error estadístico lo hice más chiquito o del mismo orden que el error instrumental, ya no tiene sentido seguir aumentando el número de mediciones. ¿Y por qué esto es importante? Porque a veces medir mucho requiere un cierto esfuerzo, ya sea del operador o computacional o para analizar los datos. Entonces es importante a veces tener idea de si uno quiere reducir el error absoluto, cuántas mediciones debería realizar, de qué orden deberían ser para poder despreciarlo respecto del instrumental. Entonces, en base a esto, uno puede predecir aquel número de mediciones que uno debería realizar justamente para que el error estadístico sea menor que el instrumental o del orden que el error instrumental. En ese caso, lo que yo hago es igualar este término con ¿sí? El error estadístico igual al instrumental, y de esta manera puedo despejar el número óptimo de mediciones. Obviamente, primero yo tengo que conocer mi error instrumental, ¿sí? Y hacer un análisis sobre los datos para conocer el desvío estándar, para poder luego predecir este número de mediciones.